Buena tarde, en unos minutos iniciará la conferencia final del quinto día de la International Business Week. Posteriormente a esta conferencia se realizará un panel de internacionalización entre las 5 universidades que conforman el comité organizador de la International Business Week, el cual será el evento de clausura de esta semana internacional. Durante la semana del 8 al 12 de noviembre estamos realizando la International Business Week, el cual es un evento de fortalecimiento académico cimentado entre 5 universidades lasallistas de Latinoamérica, que reúnen a 25 expertos en el mundo de los negocios. La Salle Bolivia, La Salle Brasil, La Salle Colombia, La Salle Perú y La Salle México, en búsqueda de propiciar el diálogo e intercambios de ideas sobre temas de actualidad e interés para nuestras comunidades universitarias y responder a la realidad coyuntural, rompiendo paradigmas con propuestas nuevas, inéditas y concretas. La conferencia estará a cargo del doctor Juan Sebastián Gutiérrez Forero, quien nos estará realizando una presentación sobre endomarketing y la oferta de valor en esencia. Les recuerdo a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy que al final de la conferencia se habilitará un espacio para preguntas. Favor de compartir sus preguntas por medio del chat que se encuentra habilitado para esta conferencia. A continuación, me permitiré dar lectura a la semblanza de su trayectoria profesional. Juan Sebastián Gutiérrez Forero es doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en administración de negocios con énfasis en logística Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda, comunicador social organizacional de la Universidad Externado de Colombia. Tiene experiencia en investigación de mercados, análisis de sectores, planeación estratégica de organizaciones, comunicación estratégica, mercadeo estratégico, administración de proyectos y toma de decisiones estratégicas, entre otros temas de investigación. Me permito dar la palabra al doctor Juan Sebastián para que pueda dar inicio a su presentación. Bienvenido, doctor Juan Sebastián. Mauricio, muchas gracias a todos. Cuando se escucha de esa manera, uno dice, ¿en serio he hecho todas esas cosas? No puede ser. Eso es una cosa demasiado. De hecho, a mí no me gusta ni que me digan ni investigador, ni docente, ni profesor, ni doctor, ni nada de esos títulos. Aquí les autorizo a todos a que me digan Juanse, porque ese soy yo, Juanse. Un ser humano común y corriente como todos ustedes, que también ha tenido la oportunidad de vivir un mundo. Y miren la bendición que hemos tenido todos de probar este momento tan coyuntural para el planeta, que creo que en lo que se ha estudiado de la historia del plano nunca se había vivido algo similar. Entonces, estamos viviendo una de las etapas que aparentemente es catastrófica, pero al mismo tiempo tiene estas bondades tecnológicas que nos permite conectarnos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a la Universidad de La Salle. Le contaba a Mauricio hace un momento que yo también soy lasallista de hace muchos años, porque mis estudios primarios y secundarios los hice en colegios lasallistas aquí en Colombia. Tengo conocidos, familiares y amigos que han salido de la Universidad de La Salle aquí en Colombia. Entonces ha sido algo maravilloso poder compartir este espacio. Cuando me dijeron que si podía participar en la International Business Week de la Universidad de La Salle, dije, de una, cuenten conmigo ahí. Entonces, sin más preámbulos, me voy a permitir compartirles la pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que es las ofertas de valor en esencia. Entonces viene la primera pregunta y ojalá me colaboren. ¿Ustedes saben qué es una oferta de valor? ¿Alguno tiene alguna idea de qué es la oferta de valor? No sé si Mauricio me ayudas ahí, de pronto en el chat Sí, están contestando. ok, incluso pueden abrir el micrófono los asistentes y dar su respuesta a la pregunta que nos está haciendo Juanse. Juanse. Entonces, con toda confianza pueden abrir el micrófono y dar respuesta a la pregunta de Juanse. O si gustan, pueden escribir por el chat la ¿Será lo respuesta. que va a diferenciar a nuestro producto o servicio de los demás?
Es parte de lo que nos diferencia muy bien. Es que no veo aquí quién lo respondió. Veo es la RZ. Ramírez China. Ok. ¿Alguien más tiene idea de qué es la oferta de valor? Puede ser un tipo de estrategia para maximizar el valor de la empresa o el objetivo de la empresa. Por ahí vamos ya entrando en el fenómeno de qué es la oferta de valor. No alcancé a leer, bueno, aquí se me dificulta por temas técnicos ver quién está hablando, ofrezco excusas en ese sentido, pero vamos a Juanse, hacerlo. por acá, si quieres te apoyo. Ana Beatriz tiene la mano levantada y quiere darnos una opinión. Adelante, Ana Beatriz. Puedes abrir tu micrófono, Ana. Te agradezco mucho. No, para mí la oferta de valor es lo que han dicho las otras dos personas. Ok, gracias Ana Beatriz. Bueno, vamos a entrar en materia, a hacer diferenciaciones porque muchas veces en el término de los negocios empezamos a confundir el valor de la marca con el valor de la oferta de toda una organización. Entonces, cuando uno habla de las empresas, de las organizaciones, independientemente de que sean lucrativas o sin ánimo de lucro, pero ojo, no con ánimo de pérdida, las organizaciones deben contemplar dos tipos de percepción de valor. El valor que les genera el portafolio de bienes y servicios que ofrecen y por el otro lado, el valor de su marca ya como percepción hacia el mercado de qué es lo que van a ofrecer en términos de su portafolio de bienes y servicios. Y ambas ofertas de valor de esas percepciones están vinculadas las unas con las otras para poder garantizar lo que es una oferta de valor en el mercado. Entonces, no sé si alguna vez han visto este tipo de imágenes. Aquí les estoy acercando una de McDonald's. ¿Saben en dónde es esto? Esta imagen es de uno de los puntos de venta de McDonald's, si no estoy mal, en Tailandia. Puedo estar equivocado porque también a veces uno lee los lenguajes y dice, esto puede ser como coreano, puede ser como tailandés, puede ser como de alguna zona de Asia, pero lo particular de esta imagen es que McDonald's, en este caso, tuvo que adaptar su oferta de valor a ese punto de venta, pero sin perder su esencia. Miren, siguen con los arcos dorados, para que la gente que llegue a esa zona del mundo la descubra, la encuentre y se vincule con la marca de McDonald's en otra parte del mundo. ¿Alguna vez habían visto este tipo de Coca-Cola? ¿Alguien la había visto? No, yo nunca la había visto. No. No, pero sí ya había escuchado de la propuesta de valor que estaba haciendo Coca-Cola con coctelería, si no estoy mal, es el servicio que quiere entrar con nueva Coca-Cola. ¿Qué hicieron? Gracias ahí no sé quién me habló, perdónenme. Gracias a ustedes, pero en efecto, lo que dijo el último participante es cierto. Coca-Cola trató de entrar o está tratando de entrar con una nueva oferta, un nuevo bien de consumo, un bien industrial que está dedicado hacia la zona de coctelería, hacia la zona de restaurantes, al sector de turismo y demás, para poder hacer la mezcla sin perder los sabores de la Coca-Cola dentro de las mezclas de los cócteles. ¿Qué hacía o qué se hace generalmente cuando uno hace, por ejemplo, un Cuba Libre? Coge una Coca-Cola 350, 250, bueno, dependiendo de la presentación que haya en la zona donde se encuentre, y coge un sorbo de esa gaseosa y la mezcla con el ron del momento. Digamos, aquí en Colombia se utiliza el viejo de Caldas, hay otro en otras zonas que utilizan otro tipo de rones.
Hay gente que piensa que hacer coctelería es un sacrilegio. Yo respeto las posturas y las posiciones, pero ese es uno de los temas que maneja, en este caso, por ejemplo, Coca-Cola con sus bienes y servicios enfocados hacia allá. Entonces, cuando uno empieza a mirar, bueno, ¿y cuál es la oferta de valor? No perder la esencia del sabor de la fórmula de Coca-Cola, aunque esté en un cóctel. Y en ese orden de ideas, empezamos a visualizar diferentes elementos. Se maneja la oferta de valor a través del etiquetado, a través de los colores, a través de las percepciones que cada uno de los consumidores y usuarios tenemos en relación con el portafolio de bienes y servicios. Entonces, ahí vamos a hacer la primera precisión. El portafolio de bienes y servicios va siendo construido y diseñado de cara a lo que va a ser la oferta de valor de una compañía, pero en algunas ocasiones, incluso empresas muy reconocidas prefieren apartar su portafolio de la marca actual que tengan con relación a su portafolio de bienes y servicios porque puede generar alguna confusión en el caso en el que se utilice, eh, en que pasen crisis, porque eso todas las empresas las hemos vivido de alguna manera, todas las organizaciones, entonces buscan tener ofertas de valor que sean acomodadas a cada consumidor. En el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos este par de ejemplos acá, cerveza Águila, que es muy representativa de la selección Colombia, muy representativa de todo el tema del diario quehacer de la gente que consume cerveza, mientras que si miramos Club Colombia, ha sido galardonada como una de las cervezas premium más importantes en el mundo, ha ganado en varias ocasiones el premio Excelsior incluso en Alemania, y en ese caso, cada uno de los bienes y servicios va dirigido de alguna manera a un consumidor específico y empezamos a mirar todo ese tema, bueno, ¿y qué es lo que hace diferente a cada una de las cervezas? Una es más seca, otra es más agradable, otra es más amarga, dependiendo de los gustos de cada uno de los consumidores. Voy a traer a colación aquí, por ejemplo, cerveza Corona, que es muy mexicana, que la reconocen en el mundo y que gracias a una franquicia, bueno, a una forma de promoción que utilizaron con Rápidos y Furiosos, con toda esta saga de películas automovilísticas, el protagonista ahí, Vin Diesel, como Dominic Toretto, es un fan número uno de cerveza Corona, dando muestra de que se conecta mucho con el mercado mexicano, con lo latino, con el tema. Miren cómo esa saga ha utilizado muchos artistas que son vinculados de los latinoamericanos, colombianos, dominicanos, costarricenses, mexicanos, han estado vinculados muy cercanos al tema y uno de los ejemplos es coger este tipo de marcas que son más cercanos a los latinos y vincularlos al mercado anglo a través de este tipo de bienes. Para ninguna parte del mundo ya prácticamente es ajeno el tema de Starbucks. Starbucks tiene una conexión, una percepción de valor con los consumidores que la gente ya sabe que llega a una tienda de Starbucks y no es por consumir un café como lo hacemos aquí en Colombia, miren, es consumir un café, pero generando toda una experiencia. Y ahí es donde empiezan a jugar los elementos de la oferta de valor que nos permiten identificar esas características y atributos que tiene cada una de las marcas. Entonces, si hablamos de Apple, estamos hablando de estilo, de diseño, de seguridad, de esa conexión con la parte tecnológica, pero tiene un competidor muy fuerte que es Samsung, con sus wearables, con todos los relojes, los smartwatches, los smart TV, los smartphones, que les ayudan a competir en ciertas partes del mercado
pero hay gente que desconoce que, por ejemplo, Samsung es quien le hace las pantallas a Apple. Entonces, uno también con su competencia puede hacer alianzas estratégicas, puede trabajar elementos de diseño de bienes y servicios que van enfocados de forma industrial o de forma masiva de consumo y que los podemos potenciar dentro del mercado, aunque sigamos siendo competidores en relación con los diferentes consumidores y usuarios de la tecnología, en este caso y de otros sectores. Quise traer acá, sabiendo que la conferencia es de carácter mexicano, o sea, estamos hablando del headquarter en México, yo creo que a ustedes se les hacen familiares estas marcas. La marca Goya, yo tuve la oportunidad de probarla durante un tiempo en uno de los viajes que tuve a Estados Unidos y me di cuenta de que era una marca que era mexicana, pero que se vendía y se comercializaba muy bien en Estados Unidos. Pero también tuve la oportunidad de probar en algún momento los dulces de Ricolinos, porque amigos mexicanos me los dejaron conocer, me los permitieron conocer. Y también aquí en Colombia tenemos a Bimbo. De hecho, en alguna ocasión visité sus instalaciones y es impresionante cómo tienen organizado toda la línea de producción, garantizando esa estandarización de esa oferta de valor. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oferta de valor, no podemos pensar solamente en elementos conceptuales que quedan por ahí volando, sino que tenemos que aterrizarlos y llevarlos no solamente a esa conexión, ese engagement que generamos entre los consumidores y las marcas, sino que también tenemos que pensar en cómo hacemos real esa percepción. Porque en el momento en que nosotros le fallamos a los consumidores desde las organizaciones, ofreciendo un bien y servicio, si al caso estamos ofreciendo cualquiera de los dos y les prometemos algo que no se cumple, automáticamente va a afectar no solamente a la marca, sino que va a afectar al balance financiero directo de la organización. Si uno mira hoy por hoy, ¿cuánto puede costar Bimbo? ¿Cuánto puede costar Apple? ¿Cuánto puede costar Google? Este tipo de empresas no solamente son la marca que están afuera, es todo el intangible y la percepción que se mueve alrededor. Y cuando vamos a mirar lo que cuesta tener las instalaciones es un 15, un 20% del total del patrimonio que tiene la organización y en los balances financieros se van a ver afectados esos intangibles si no manejamos muy bien el tema de las estrategias de las comunicaciones integradas de marketing y todo el marketing, toda la parte de mercadeo al interior de las organizaciones. Entonces, partiendo de eso, ahí sí quiero llevarlos a que entendamos qué es el endomarketing y cómo es la oferta de valor en esencia. ¿Alguno de ustedes conoce qué es endomarketing? Si gustan, pueden abrir su micrófono para que respondan la pregunta de Juanse, por favor. Mauricio, ¿tú habías escuchado ese concepto? No, Juan Sebastián, te soy sincero, no lo había escuchado. Buenas No te tardes. preocupes. Buenas Buenas tardes por tardes. acá. Sí, el endomarketing es toda la socialización al interior de la organización, de la empresa, del plan estratégico que se tenga en el tema de mercadeo. ¿Con quién hablo ahí? Luis Forero. Luis Manuel, yo te conozco. También. Muy bien, doctor Juan, muy bien, gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, en parte sí tiene que ver con esos elementos de la socialización del plan de mercadeo al interior de las organizaciones, pero en esencia tiene que ver más vinculado con el tema de cómo aplicamos estrategias, tácticas y acciones al interior de las organizaciones
desde el concepto de mercadeo, trabajando con los colaboradores internos, trabajando con los públicos de interés internos, con nuestros proveedores y proveedores de los proveedores, para poder garantizar nuestra oferta de valor de cara al mercado. Entonces, les traía acá el tema de la ilusión del iceberg. Yo creo que esto no es ajeno a ninguno de ustedes. Sin embargo, ¿qué sucede con la ilusión del iceberg? La mayoría de los consumidores y de los usuarios, lo que vemos en las promociones, me refiero al tema de la cuarta P, la promoción, no esos combos que se arman de papitas y gaseosa por tanto precio, no. A la promoción, a las comunicaciones integradas de marketing, lo que nosotros vemos es lo que está en la punta del iceberg. Pero debajo de ese iceberg que se ve encima del océano, hay una cantidad de elementos y de variables que son lo que construyen las diferentes organizaciones, haciendo la analogía con las empresas y con las organizaciones en las que nos desempeñamos todos. Entonces, por ejemplo, para que la Universidad de La Salle funcione muy bien, debe tener unidades que trabajan con los estudiantes, con los docentes, con la investigación, con la proyección social, con trabajos comunitarios. Y cada una de esas unidades y todas las personas que trabajan en cada unidad van construyendo lo que hoy se conoce como Universidad de La Salle. Eso sucede en todas las empresas. Si habláramos de Coca-Cola, si habláramos de Bimbo, si habláramos de las diferentes empresas que conocemos, muy seguramente nos vamos a encontrar con el tema de esa cantidad de pequeños detalles que se trabajan al interior de las organizaciones y que mirándolo, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, pues nos toca pensar en los temas de creencias, de percepciones, de actitudes, de sentimientos, de la percepción de valor como tal y toda la estructura para ahí sí alcanzar lo que nosotros queremos en las organizaciones como metas, tecnología, estructura. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo los análisis desde las diferentes ciencias económicas y administrativas, como que nos quedamos viéndolo por allá de un lado a otro, partido. Y resulta que todo es integral, todo es integración. Nosotros no dejamos de ser seres humanos porque estamos aquí conectados a través de una barrera tecnológica, o dejamos de ser hijos porque estamos en una universidad, o dejamos de ser profesionales cuando estamos en una cena romántica. No, todo el tiempo estamos conectados y somos integrales. Entonces, si habláramos, por ejemplo, de Ana Beatriz o de Shaina o de Luis Manuel, cada uno de ellos es Luis Manuel o es Ana Beatriz o es Shaina en esencia, porque todas sus creencias, sus percepciones, sus experiencias los han constituido en esos seres humanos como los conocemos, los que tienen la oportunidad de conocerlos en forma presencial. Y les traía un ejemplo acá muy puntual. Miren lo que sucede cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la construcción de la energía y de los átomos. ¿Mm? Uno ve este tipo de elementos y dice, claro, en el pico del iceberg, ¿qué vemos? El átomo, o vemos la materia en transformación, o vemos la energía, pero por debajo de todo eso, miren todos los elementos que se empiezan a medir: la estabilidad, la resonancia, el movimiento de los electrones, la geometría, la polaridad, la termodinámica, conforman esa parte energética de los átomos que nosotros los vemos materializados a través incluso de nosotros mismos. Nosotros somos parte de esos elementos. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, tenemos que acercarnos a qué es realmente la oferta de valor en esencia, desde las ciencias económicas y administrativas. Y entonces podemos llegar acá y empezar, como nos suele suceder, que empezamos a analizar los entornos, los datos, el big data, el data mining, todos los elementos que nos ayudan a entender
cuáles son esas variables que vamos a tratar de manejar desde las organizaciones o a tratar de entender, porque aquí hay una cosa en la que siempre he tenido un choque muy fuerte. El ser humano pretende controlarlo todo, pero realmente tiene el control. Cuando sucedió el tema de la pandemia, por ejemplo, a nadie se le dio ese control, todo se descontroló y nos tocó fue adaptarnos. Entonces, podemos decir que tenemos unas variables que no son controlables, otras variables que son relativamente controlables desde las organizaciones y otras que son semicontrolables. Entonces, cuando hablamos desde lo que no tenemos control, evidentemente es lo extremadamente externo, creencias, percepciones, sentimientos de la sociedad, de la cultura, del medio ambiente, de los elementos tecnológicos. Y todos estos elementos en combinación en esas análisis con relación a lo que medianamente podemos controlar, que es más bien ayudarles a generar las tomas de decisiones, es pensar en los consumidores y los usuarios, es pensar en ese mercado, en los intermediarios, en los proveedores, en los públicos de interés de las organizaciones. Y ahí sí, desde adentro de las empresas, con elementos como el endomarketing, con ese enfoque del mercadeo, podemos empezar a trabajar lo que son las compañías o organizaciones, las unidades de negocio, la cultura organizacional, el clima organizacional, todo ese mix de empleados, porque uno dice, bueno, es que trabajo en Bimbo, pero sí, claro, uno es el gerente, el director, el presidente, y otro es el celador de la planta o el celador del punto de venta de Bimbo, que tiene la posibilidad todos de estar en una misma organización, pero cada uno cumple un rol fundamental para poder cumplir con ese tema de la oferta de valor. Entonces, cuando hablamos de esa oferta de valor, en términos teóricos, uno diría, claro, es la estrategia de negocios que ayuda a maximizar la demanda y optimizar la configuración de la cadena de suministros. Pero, ¿qué sucede con eso? ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos primero descubrir cuál es el problema, alinear esas expectativas, posteriormente motivar con palabras y con acciones y con tácticas y con todos los elementos que podamos esa construcción o afrontar ese problema y finalmente una medición de resultados porque es parte de la planeación. Todos en ciencias económicas y administrativas nos movemos en esos temas de planeación, de entender cómo vamos a medir los resultados y cómo vamos a mejorar cuando encontremos un resultado positivo, lo que queremos es potenciarlo y hacerlo crecer aún más. Si ganamos el 100%, queremos el 110%, el 120%. Si estamos en un 20%, oiga, tenemos que mirar cómo recuperamos eso o sabe que desinvertamos y salgamos de ahí. Pero ¿quiénes realmente hacen esa oferta de valor en potencia? Miren, en esencia son las personas. Solo las personas podemos hacer ese tipo de trabajos. Podemos tener la empresa más grande con toda la tecnología del mundo, con todos los elementos que queramos, y sin embargo, si no contamos con las personas indicadas, con el talento humano adecuado para entender y analizar y comprender esos escenarios, no lo vamos a lograr. Y ahí es donde entra el endomarketing. Resulta que aquí les traigo tres definiciones. Una del padre del mercadeo moderno, que es Philip Kotler, junto con Keller, que en el 2006 decían, ojo, el endomarketing son esas acciones que se pretenden alcanzar al interior de las organizaciones con los trabajadores o los clientes internos, colaboradores, para retenerlos, motivarlos y desarrollar con ellos actividades que nos ayuden a buscar esos resultados y esos objetivos de la organización. Entonces, cuando uno empieza, ¿cuál es la misión de la organización, la visión, objetivos estratégicos y demás? ¿Quiénes son los que lo logran? Las personas.
Y ahí, por el ladito, aparecieron otros teóricos o aparecen otros teóricos como Guzmán en el 2013 que dice, oiga, no solamente es mirar cuáles son las razones principales del por qué invertir en las organizaciones, sino cómo desarrollar ambientes de buen trabajo. Entonces aparecen empresas como Best Place to Work y todos estos elementos que ayudan a conformar un mejor ambiente laboral, un mejor clima laboral, para que los colaboradores trabajen con placer y sean más productivos. Y al hacerlos más productivos, se nos convierten en esa esencia de la oferta de valor de las organizaciones que se salen de los esquemas de analizar una tabla o analizar una base de datos o analizar unos indicadores de gestión para con ello lograr que sean más productivas las empresas. Y en un tercer lugar aparece Punina en el 2015, que nos dice, ojo, si la compañía no entiende lo importante que es tener la felicidad y el compromiso por el desarrollo de las ofertas de valor, la organización simplemente va a tener una productividad ahí aceptable quizás, o de pronto no va a alcanzar esa productividad, porque mientras el empleado sea feliz, mientras los colaboradores seamos felices en las organizaciones, vamos a ser mucho más productivos. Y en escenarios como el que estamos viviendo actualmente, sí que es necesario y pertinente entender eso. De hecho, universidades como el Harvard Business School, como el Cambridge, también creo que lo tiene. No estoy seguro si en Oxford, en Stanford también sé que lo están trabajando. En Monterrey, creo que en la Universidad de Monterrey también, han empezado a explorar espacios académicos que se conectan directamente con la felicidad, cómo generar estrategias, tácticas y acciones hacia la felicidad, a la conexión de las personas con esos ambientes que sean amables a su desarrollo, y empiezan a trabajar en estos elementos de, mire, desarrollo, investigación e innovación para poder diseñar ofertas de valor a través de los portafolios de bienes y servicios que al final de cuentas se traducen en quiénes, los colaboradores. Si nuestros colaboradores y nuestros coequiperos, no hay que mirar quién es más o quién es menos, ya ese tema ha tendido a desaparecer. Claro, se va a encontrar uno con empresas que son jerárquicamente estructuradas, verticales, donde están las direcciones y están los mandos medios y así sucesivamente, pero también hay organizaciones supremamente colaborativas, pero que exigen igualmente una responsabilidad muy alta. Piensen en Amazon, piensen en Google, piensen en estas empresas que han innovado, Alibaba, en todo el tema de cómo trabajar en espacios donde la jerarquía tiende a desaparecer, pero no quiere decir que desaparezca. Rompen la forma de hacer las cosas, de estructurar la empresa, pero siguen existiendo todos estos elementos de análisis, de rentabilidades, cómo logramos los resultados, y empiezan a construirse esas ofertas de valor. Entonces, partiendo de eso, lo primero que quiero que vean antes de que terminemos, que ya casi vamos a cerrar, es una frase de Peter Drucker, que es uno de los teóricos de la administración que más he seguido. Peter Drucker, que se ha especializado en temas de procesos y todos estos elementos, dice, ojo que la empresa no se puede justificar solamente porque es buena para los negocios. Una empresa que es buena para ser rentable no es que sea buena. Una empresa justifica que es buena cuando es buena para la sociedad. Y empiezan a aparecer esos componentes de la responsabilidad social corporativa y cómo vinculamos a la sociedad, al entorno ambiental y sin desconocer el entorno económico, porque las empresas de por sí tienen que ser
rentables. Una organización que no sea rentable, pues no va a ser sostenible. Y al no ser sostenible, no va a poder ser sustentable. Entonces, ¿qué pasa desde el marketing y desde el endomarketing? Pues nosotros empezamos a mirar este tipo de conceptos que son claves. La segmentación en el mercado, pero también la tenemos que hacerla entender en los colaboradores para que hablemos el mismo lenguaje con el portafolio de bienes y servicios. La diferenciación que si nosotros nos seguimos comparando con la competencia y seguimos haciendo lo mismo, no vamos a estar haciendo diferentes. Entonces, ahí aparecen teorías como la del océano rojo, los océanos azules. Entonces, un océano azul, que es lo que todo el mundo pretende, es, no me importa lo que hagan los competidores en el sentido práctico, pero sí lo tengo que estar monitoreando porque miren lo que le pasó, por ejemplo, a Apple cuando dijo, oiga, no, yo soy el líder y punto. Y de pronto Samsung empezó a ganarle el espacio y le tocó retomar. En ese contexto, en esa coyuntura, fue cuando salió Steve Jobs de la empresa y lo tuvieron que volver a llamar y volver a recontratar, aunque él era dueño, para que pudiera retomar el orden y la estructura del negocio. Y ahí se pueden dar miles de ejemplos, podemos ver miles de ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la participación en el mercado, en el market share, ¿cuál es el porcentaje de ventas que tenemos? Esas cifras nos muestran cómo nos estamos comportando y si tenemos que invertir o desinvertir. Y desde el marketing al interior de las organizaciones, desde esas estrategias, tácticas y acciones, tenemos que mostrárselo a los diferentes colaboradores para que nuestra percepción de valor se vuelva efectiva en costos y empiezan a aparecer estrategias de reducciones de costos en las cuales uno dice, bueno, voy a reducir costos, pero es que generalmente, ¿qué pasa? Reducción de costos, reducción de personal. No, es uno de los errores más críticos que se pueden cometer en las organizaciones. Claro, se van a presentar despidos, porque evidentemente si tengo que reducir costos, tengo que mirar cómo voy a ajustar esos costos. Pero hay empresas que sin medir terminan sacando al conocimiento a las personas que saben del core del negocio y es porque no tienen claro qué es lo que hacen al interior. Y el posicionamiento, ¿cuál es esa imagen, esa opinión, ese engagement, esa remembranza que tiene cada uno de los consumidores con nuestras marcas? Y para ello, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar nuestro portafolio de bienes y servicios. Ese portafolio que nos permita entender, oiga, nosotros hacemos bienes industriales o bienes de consumo. Y esos bienes son de fácil adquisición o son insumos, son materias primas. ¿Qué tipo de elementos son? Para poder construir realmente la oferta de valor desde nuestro portafolio y ofrecerlo al mercado. Y en el servicio, pues tenemos que mirar que no, yo siempre les digo esto a la mayoría de las personas cuando se me da la oportunidad. Hoy en día no hay bienes y o servicios. Esa relación dejó de existir. Hoy en día son bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si yo hago consultorías, el servicio que estoy prestando tiene que tangibilizarse en informes, tiene que tangibilizarse en resultados que sean prácticos para las organizaciones. Y si soy empresario, productor, pues tengo que pensar en el servicio al cliente, tengo que pensar en cómo me voy a conectar con los consumidores en esos sentidos. Y por eso, hoy en día ya esa relación de bienes y o servicios dejó de existir. Existen bienes y servicios que los tenemos que tangibilizar, que los tenemos que mantener inseparables, que tenemos que trabajar en cuál heterogéneos son, si son demasiado abiertos o los podemos detallar de alguna manera para que las personas los consuman y así sucesivamente. Entonces, en el portafolio de bienes y servicios construido por las personas que son en esencia quienes construimos esas ofertas de valor, tenemos que pensar
en minimizar los diferentes riesgos. Y los profesionales en mercadeo nos concentramos en términos de lo psicológico, de lo físico, de lo financiero, del desempeño, de lo social. ¿Por qué? Porque entre más conocemos al mercado, a las diferentes instancias y actores partícipes de las cadenas de valor, de suministro y demás, podemos tomar decisiones en el diseño de ese portafolio de bienes y servicios que se nos van a convertir en la oferta de valor de las empresas. Y en ese contexto aparece básicamente lo que nosotros trabajamos en términos de la propuesta de valor. Características y atributos que están vinculados con el portafolio de bienes y servicios, tanto tangibles como intangibles, pero que en ambos casos, cuando miramos las características físicas, técnicas, materias, insumos, comportamiento de los materiales y demás, y en el otro caso, en los intangibles como esa psique del consumidor, cómo los relaciona, cómo los vive, cómo los siente, cómo los percibe, estamos hablando de personas a personas. O sea que sería una cosa así como un eh, P2P, people to people, si habláramos de tipos de modelos de negocios. People to people, donde se trabajan las emociones, las relaciones, la marca, el diseño, la calidad, combinado con cifras y datos que nos permitan tomar esas decisiones estratégicas en los negocios para poder construir lo que son las ofertas de valor. Espero haberles brindado un granito de arena, porque sé que ustedes tienen mucho más conocimiento que yo en algunos casos. En otros puede ser que yo les haya dado un poquito para que ustedes puedan entender cómo mejorar, cómo ser mejores seres humanos y que eso no es ajeno a la economía, a las ciencias económicas y administrativas y a todo este maravilloso mundo de los negocios en el marco de la International Business Week de la Universidad de La Salle. Muchas gracias. Gracias, Juanse, por tu presentación. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a un espacio de preguntas. Entonces, invito a los asistentes a que pueden levantar su mano para que en ese orden, como vayan apareciendo las manitos en pantalla, les cedemos la palabra para que abran su micrófono y puedan hacer directamente la pregunta a Juanse. Juanse, vamos a iniciar por acá una pregunta mientras que nuestros asistentes se animan a realizar preguntas. Bueno, Vale. entonces, ¿cuál es el valor que genera en las organizaciones del siglo XXI y sus colaboradores al integrar estrategias de endomarketing? ¿Y cuáles serían las estrategias básicas para obtener mejores resultados con el endomarketing, tanto al interior como al exterior de las organizaciones? Uy. No, esa es una cosa bien compleja. Cuando hablamos de las empresas del siglo XXI, uno de los componentes que se debe sí o sí tener en cuenta hoy en día es la tecnología transversal. Pero ojo, no la tecnología como la entendemos nosotros desde los celulares, desde los computadores, desde las páginas web, redes sociales y demás. No, cualquier tipo de tecnología. Miren, por ejemplo, lo que le pasó a Tylenol, perdón, en Estados Unidos en la década de los 80, cuando ellos sufrieron un ataque por el tema de que una persona desadaptada de la sociedad vinculó un componente de carácter contrario a la salud de los seres humanos en algunos de los frascos de Tylenol, tuvieron que retirar toda una cantidad de mercancía del mercado y empezar a trabajar en tecnología de sellado, de tapas, de etiquetado en los envases para que la gente confiara en Tylenol como una de las medicinas que más se utiliza, como una aspirina, como un Alka-Seltzer, como
un sal de frutas, este tipo de medicinas que no tienen venta con fórmula médica en el mercado. Entonces, no es solamente pensar en la tecnología, sino pensar en qué conocimiento debo trasladar detrás de esa tecnología en los personajes que están al fondo de la organización. Les voy a contar un caso particular también aquí en Colombia. En Ramo, que es una empresa, digamos que similar, no igual a Bimbo, porque tiene un portafolio diferente, es una empresa muy tradicional de los colombianos. Y resulta que empezó a salir la gente de Ramo, empezaron a pensionar a la gente y no se dieron cuenta de que el señor, no me acuerdo ahorita el nombre, de pronto alguno de los asistentes me ayuda, había un señor que estaba en la línea de producción que era el que conocía cuál era la característica de esos productos tradicionales y lo sacaron. ¿Qué les tocó hacer después? Llamar al señor, contratarlo nuevamente, venga, no va a estar en la línea de producción, ayúdenos a trasladar el conocimiento de lo que usted sabe, de la fórmula exacta, para que no se nos dañe el producto, para que no se dañe ese bien. Y ahí mantener la oferta de valor. Entonces, en las empresas del siglo XXI, yo diría que hay dos elementos fundamentales. El conocimiento que tienen las personas, trasladarlo, y la tecnología. Y Mauricio, ¿me puedes repetir la segunda pregunta para... ¿Y cuáles serían las estrategias básicas para obtener mejores resultados con el endomarketing, tanto al interior como exterior de las organizaciones? Ahí sí toca, es pura comunicación, que todos hablemos el mismo lenguaje. Porque podemos hablar, por ejemplo, de reducciones de costos o de relaciones precio-calidad o de desarrollo de bienes y servicios, reducción de líneas de producto, o si hablamos en fijación de precios, podríamos hablar de un low cost, un skimming, bueno, dependiendo de la unidad de negocio en donde me mueva, siempre vamos a decir, ojo, tenemos que pensar en construir una mezcla de mercadeo, un marketing mix bien enfocado, que todos lo hablemos en los mismos términos. Para nadie es ajeno que muchas veces la fuerza de ventas, la parte comercial, termina ofreciendo cosas que no pueden cumplir y después ponen en aprietos a toda la producción para que les cumplan con algo que finalmente no se puede dar y empiezan a ver esos cuellos de botella, esos problemas que si los tuviéramos claros desde un comienzo, oiga, pues hagamos la alianza estratégica, no se lo puedo resolver, pero se lo ayudo a resolver. Eso es otra cosa. Pero si usted me dice que me va a ofrecer algo y no me lo cumple, le van a golpear directamente a los balances financieros de las organizaciones. Entonces, para evitar eso, tenemos que hablar claros todas las unidades y dejar de pensar como repúblicas independientes, que cada uno va para un lado y para el otro y no, es que yo tengo que mostrar resultados. No, todos somos una marca, todos somos una empresa, somos una organización, entonces todos tenemos que hablar los mismos números, las mismas cifras, los mismos elementos. Que no es fácil, es complejo porque eso es enfrentar egos, es romper con esos esquemas tradicionales de la empresa, pero no es imposible, sí se puede lograr. Ok. Juanse, por acá tenemos ya una manito levantada. Por favor, Riaño, Iván, ¿puede abrir su micrófono para que le haga la pregunta a Juanse? Claro que sí, gracias por la oportunidad. Bueno, entendiendo este marco de adaptaciones por la pandemia, nacen nuevas, digamos, nuevos oficios como freelancer, que es como la adquisición de servicios que está haciendo una empresa por ciertas tareas. Entendiendo que el endomarketing viene de la parte interna, ¿cómo se podría llegar a adaptar para tener éxito sin que la propuesta de valor de la empresa se vea afectada y también su ecosistema? Es decir, si yo tengo freelancers que me están haciendo mis tareas, que también se pueden llegar a apropiar de la empresa sin que su propuesta se afecte, su propuesta de valor, y teniendo en cuenta este sistema de endomarketing que venimos hablando. Bueno, Iván, muchas gracias por tu pregunta, pero hay que ser cuidadosos con ese tipo de tercerizaciones. Los freelancers y los outsourcing ya llevan
décadas. Eso no está ahorita por el tema de la pandemia. Eso viene de mucho tiempo atrás. Sin embargo, cuando nosotros lo trabajamos desde el endomarketing, tenemos que alinear todos los objetivos, todos los procesos desde los proveedores. ¿Y cómo los logramos motivar? Pues dándoles un buen reconocimiento o un buen salario, tratando de mantenerles el compromiso, porque muchas veces, ¿qué sucede? Si nosotros seguimos hablando de ventas a 30, 60, 90 días para el pago, pues la gente dice, oiga, ¿sabe qué? No me sirve. Si ustedes les dicen, miren, yo le garantizo que le pago en 30 días, la gente empieza, bueno, si me cumple, trabajemos. Y empiezan a generarse esas relaciones en las que, ok, cumplió a los 30 días, que sean casos atípicos, que se puedan presentar coyunturas, mira, en este mes me pasó algo, dame unos 5 días más. Pero si empiezas a incumplirle a los proveedores, a esos freelancers, automáticamente pierden la confianza y no te van a garantizar el trabajo y eso va a deteriorar tu oferta de valor. No sé si queda claro ahí, Iván. Sí, perfecto. Corrijo, sí, sí, hace un tiempo aparecieron los freelancers, pero a partir de la pandemia creo que el servicio se requirió un poco más para ser remoto, entonces pues es interesante ver cómo las empresas se siguen ajustando y no pierden ese margen de valor. Estaba yo averiguando freelancers que ya hay empresas muy grandes que los están necesitando y me surge la duda. Muchas gracias. Claro, incluso Iván me das pie para otro análisis. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día las empresas tuvimos que, todas las organizaciones y todos los seres humanos tuvimos un salto tecnológico, más o menos de 5 años a 10 años en términos de uso de tecnología. El tema del home office o del teletrabajo se venía planeando desde hace más o menos unos 10 años para acá y se iba a implementar de una forma más robusta y más estructurada hacia el 2025-2030. Pero con el tema de la pandemia se aceleró todo y empezaron a modificarse esos elementos. Entonces, evidentemente, los freelancers, los influencers, los youtubers, todas estas fuerzas de diferentes índoles en fuerzas de venta, en desarrollo de bienes y servicios, en apoyo a ciertas unidades estratégicas de los negocios, tuvieron que ser más utilizadas por las empresas y las organizaciones en el marco de la pandemia porque todos teníamos que de alguna manera ver cómo se sostenían esos negocios y aún así ha sido bastante complejo porque lo que hizo ese salto tecnológico fue complejizar el mundo. Ya no necesitas estar físicamente dependiendo, claro, de la labor que se haga, porque si una línea de producción se para, son millones y millones de dólares, de pesos, de soles, de la moneda que quieran en las diferentes latitudes que van a estar siendo afectados. Entonces, eso hace que este tipo de elementos, como lo mencionaba Iván, se dispararan en el uso en el marco de la pandemia. Juanse, no tenemos más manitos levantadas. No sé si un asistente más se quiere animar a realizar la última pregunta ya para cerrar esta conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Juan, no, excelente, muy contenta de escucharte, de verdad que ha sido muy refrescante y bueno, muy actualizado todo este tema que has planteado, muy interesante. Yo creo que uno de los asuntos que has tocado que me parece más complejo realmente es el comprometer a todo el equipo a esa misma visión. En esas experiencias que has tenido, ¿cuáles han sido las estrategias que han resultado, digamos, mucho más contundentes en esa alineación de la organización, en esta cultura del endomarketing? Gracias. ¿Quién me hizo la pregunta, perdón? Amanda del Luz Socorro. Estela Cáceres. No, Luz Estela Cáceres. Perdón. Luz Estela, gracias. Bueno, les cuento una de las experiencias.
Resulta que esa creencia de que el líder es una persona intocable hace que se generen esas marcos, esas paredes que imposibilitan realmente una comunicación de forma horizontal y de forma igualitaria. Entonces, cuando el liderazgo de la organización se sigue moviendo en esos marcos tan estructurados de las empresas que conocemos desde 1800 para acá, es mucho más difícil el cambio. Sin embargo, se pueden generar algunas actividades de socialización donde se pongan, y lo han hecho ya incluso de forma televisada. Yo creo que ustedes se acuerdan que han habido programas como Jefe en Incógnito, que es utilizar una de las estrategias del mercadeo y de la investigación del cliente incógnito, de llegar y colocar a uno de los líderes de la organización sin que nadie sepa quién es, ponerlo a hacer el obrero, a hacer el juego de rol dentro de la organización para que realmente entienda las dinámicas en las que se mueven los diferentes colaboradores y cómo les afectan el trato de los mandos medios o de los colaboradores que tienen un poquito más de toma de decisión. Y en ese orden de ideas, el liderazgo empieza a cambiar. Y al cambiar el liderazgo, los objetivos se van afianzando y se van moviendo de una forma mucho más igualitaria y más estructurada, sin perder el sentido de lo que es la oferta de valor y haciendo más humanas las empresas. Otro de los ejemplos o de los ejercicios que he podido trabajar es el hacer no juego de roles, sino sentar a las partes y tratar de entender, no con grupos de enfoque, con focus group, sino hacer diálogos con las partes que sean core del negocio y tratar de que se visualicen entre ellos y logren una empatía mucho más estructurada a partir de experiencias. Entonces, como en mercadeo nosotros nos movemos en la creación de experiencias, también tenemos que hacer ese tipo de creación de experiencias, pero al interior de las organizaciones. No es solamente pensar afuera, cómo nos ven afuera, qué pasa en el mercado, cómo los usuarios van a consumirnos más, qué es lo que la gente piensa. Es que los de mercadeo solo piensan afuera, ventas, 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 ventas. No, yo no puedo generar más ventas si adentro de la organización no se está entendiendo lo que queremos hacer con los diferentes usuarios en el mercado. Entonces, ahí hay dos ejemplos de lo que se puede trabajar con los diferentes organizadores, pero es un choque completo cuando se trabaja con los egos. Las personas, entre más poder adquieren, siguen replicando lo que en algunos casos pueden ser prácticas no tan apropiadas para las empresas del siglo XXI. Miren lo que sucede con la generación alfa, por ejemplo, o la generación centennial, que son personas muy vinculadas con el tema medioambiental. Y va y uno habla con los líderes hoy de las organizaciones y somos de la generación X o de la generación Z, pues estas empresas evidentemente siguen pensando como en el modelo de la generación X y Z y no han tratado de trasladarse a lo que es el mercado actual, que son los centennials y los alfa, sin desconocer las demás generaciones, ¿no? Baby boomers y demás. No sé si te quedó más claro ahí. Sí, yo creo que tenemos que seguir conversando. Sería muy interesante que tengamos más acercamiento, por lo menos en nuestra facultad estamos bastante, yo soy profesora del programa de administración de empresas del área de gestión humana y precisamente todos estos asuntos que has tocado con respecto al clima organizacional, a la cultura y digamos al enfoque que dan las organizaciones de su gestión del talento humano, pues creo que has tocado muchos temas que nosotros también, digamos, hacemos público en el aula de clase, pero que tú le pones ese componente ese valor que plantea el endomarketing, pues amplía muchísimo más nuestro campo de trabajo. Seguramente tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ti.
Y claro que sí, ahí incluso, no sé si acá les dejé, en la última pantalla les dejé mi contacto para quienes me quieran escribir. No hay ningún problema, nos ponemos en contacto. Gracias, claro que sí. Listo, Luz Estela. Listo, Juanse, vamos ya entonces terminando. En nombre del comité organizador de la de la International Business Week, agradecemos tu tiempo y tu disposición por haber aceptado esta invitación para impartir esta conferencia, y en los próximos días te estaremos compartiendo tu constancia vía correo. Muchas gracias, Juanse. Mauricio, ¿les puedo pedir un fa así abusivo que soy yo? Sí, adelante, con toda confianza, Juanse. ¿Por qué no? Los invito a todos a que abramos las cámaras y nos tomemos un registro gráfico. Yo suelo tomar dos imágenes, la foto de la cédula y la foto chocoloca, una foto que sea distinta para que nos rompamos los esquemas. Sí, adelante, por favor. Encendamos las cámaras y acá para que Juanse pueda tomar las capturas de pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer dos imágenes. Una imagen seria, todos mirando la cámara, muy serios, como si estuviéramos en una conferencia seria. Y después sí, la foto chocoloca. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ahora sí vamos a hacer la foto chocoloca. Cualquier cosa que se les ocurra. Yo generalmente... Listo. Muchas gracias a todos y espero haberles aportado un granito de arena, un poquito de conocimiento nada más para que vean cómo es este maravilloso mundo de los negocios y de las organizaciones. Gracias, Juanse. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén bien.